Capítulo 2, versículo 20, por favor, vaya a las escrituras conmigo. Santiago 2:20 dice así: no seas ignorante. Como lo he dicho en otras ocasiones, hay otras versiones que dicen no seas tonto. Y la Reina Valera, que más romántica, dice: oh hombre vano. Así que no seas tonto o tonta. Debes darte cuenta de que la fe sin las acciones es inútil y no sirve para nada. Así que fe sin acción no es fe. Hoy, el último mensaje de esta serie lo hemos titulado Colocando la fe en acción. Tome asiento, por favor, sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a este tiempo de celebración. Hoy, cuando celebramos el Día de la Familia Pastoral en todas las iglesias cuadrangulares en Venezuela, tiempo de celebración y de victoria, de triunfo. Amén. Qué bendición cuando Dios nos permite como familia servirle a Él y honrarle a Él, ¿verdad que sí? Escúchame esto. Hemos dicho en varias ocasiones que la fe es acción. O sea, no existe una fe sin acción. Hablamos la serie pasada, el mes pasado, de que eso era creer. Que el creer y la fe, aun cuando están estrechamente ligadas una con la otra, no tiene que ver exactamente la una con la otra. Están ligadas, pero son diferentes. Porque el creer tiene que ver con el conocimiento, amén, con el intelecto, con aceptar algo que uno cree que puede ser real, sea real o no. Eso no importa. Así la gente lo puede aceptar como verdadero. Pero la fe tiene que ver con el actuar, con el confiar, pero con el vivir según lo que uno cree. Y créame, cuando es fe que viene de Dios, es totalmente real y verdadero. Así que hemos dicho en varias ocasiones que la fe es acción, pero la verdadera fe es más que una simple acción. ¿Cómo es esto? Porque es por medio, pueden haber acciones por medio de las emociones. Alguien que se emociona puede hacer algo, pero simple y llanamente no pasa nada. ¿Y sabes por qué no pasa nada? Porque no hay fe, solo emoción. Pero la gente hizo algo. Pero también hay gente que se acciona solamente por la razón. Se pone a razonar el asunto y dice, no, mira, esto y esto, porque no, sí, yo creo que es lo correcto que podemos hacer. Entonces, hacen la acción por la razón. Y otra es por el conocimiento intelectual. O sea, porque lo estudiamos, lo escudriñamos, lo profundizamos y decimos, bueno, no hay que hacer esto porque mira, de verdad lo aprendimos. Hay que hacerlo así de esa manera. Pero la verdadera fe es una acción no por el conocimiento solamente, no por la razón solamente y no por las emociones solamente, sino es una acción por la palabra y la virtud de Dios. En otras palabras, la verdadera fe es la que viene de Dios y es la que es para Dios. Todas las enseñanzas y la doctrina bíblica deben ser correctas en los niveles de fe requeridos por Dios. Porque no existe una fe sin Dios o una fe que no vaya hacia Dios. Por ejemplo, la salvación que nos da el Señor Jesucristo a través del sacrificio en la cruz de Calvario, esa salvación es en fe. Pero esa salvación que nosotros lo creemos, que obtenemos la vida eterna, el regalo, el mayor de los milagros, que es la vida eterna, la recibimos en fe, pero la depositamos ¿en quién? En el mismo Señor Jesucristo. La recibimos por medio de Él y la depositamos en Él, porque somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la medida que creamos en la palabra de Dios y la pongamos por obra,
vendrá el crecimiento de nuestra fe. La fe por y en virtud de las Escrituras es necesaria para alcanzar el proceso final del propósito de Dios en nosotros. O sea, Romanos 8:24 dice así. Te lo digo en esta versión, dice: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperar? Aquí se declara algo emocionante y extraordinario. Habla de que la fe tiene que ver con descansar en el Señor y tomarse de lo prometido que provoca la esperanza y traerlo a la realidad por medio de la acción, pero ni siquiera de nuestra acción, sino de la acción de la palabra de Dios en nuestras vidas. Que eso hace la diferencia. He conocido mucha gente, de hecho ayer estuvimos en la ciudad de La Victoria, cuadrando algunas cosas con uno de mis hermanos por allá, ayudándolo, apoyándolo ahí en algo, y yo conversaba acerca de esto, ¿no? Yo decía, me preocupa una persona, porque yo veo a esa persona que no tiene sueño, no tiene anhelo. Tú nunca lo escuchas hablar acerca de, oye, quiero hacer esto, quiero montar el negocio, quiero invertir por acá, quiero hacer por allá, quiero que tengo este plan, tengo este proyecto. No está diciendo nada. Y yo le decía a mi hermano, yo decía, yo prefiero que una persona tenga todos los sueños del mundo y a lo mejor hasta ahora nunca haya pegado ni una, a que nunca tenga un sueño, porque ¿sabe qué? Nunca va a pegar ninguno. Yo decía, el que trabaja por un sueño, por un anhelo, por un deseo, tiene el 50% de pegarlo y el 50% de fracasar. Pero el que no inicia nada, el que no hace nada, tiene el 100% de fracaso. ¿Sí o no? Dile a la persona que tiene cerca, dile, necesitamos tener sueños y anhelos, dile. Dile. Pero dígaselo para que lo entienda, dile, pero centrado en la palabra del Señor. Ok. Eso hace la diferencia. Entonces, así funciona exactamente cuando hablamos de fe. Mucha gente se acciona, mucha gente hace algo, mucha gente va y hace la diligencia, mucha gente busca, pero lo hace ¿por qué? ¿Por la razón, por la emoción o solo por el conocimiento? Y esas cosas, si no se han centrado en la palabra de Dios o por medio de la palabra de Dios, simplemente no va a funcionar. Escúcheme esto. Solo la palabra de Dios tiene el poder para traer en fe lo que usted y yo necesitamos. Toda la palabra de Dios tiene el poder que administra el Espíritu Santo a favor de los que creen. Y la relación íntima y personal con Dios hace que una persona tenga un testimonio de vida frente a otro. Dios se agrada de los que viven en fe y de los que son dependientes de su poder sobrenatural. Lo correcto de la doctrina es que conozcamos la garantía de un testimonio personal. Lo evidente, y cuando estamos totalmente convencidos del camino del Evangelio, es porque el Evangelio ha hecho huella en nuestras vidas. En otras palabras, lo correcto de la doctrina es que conozcamos la garantía de un testimonio personal. Porque usted y yo podemos escuchar, como pasa casi todas las semanas aquí, de personas dando testimonio de cosas que han hecho,
Dios que ha hecho, Dios que ha cambiado, Dios hizo aquel milagro, Dios hizo lo otro, y escuchamos milagro tras milagro, pero nada de eso impacta tanto como cuando Dios hace un milagro en nosotros, ¿verdad que sí? Ah, no, ya va. Esa es otra cosa. Porque yo no sé si la persona que está dando el testimonio está mintiendo. O está cambiando la realidad como sucedieron las cosas. O de repente está exagerando, que también todo eso es mentira. No lo sé. Porque aun cuando podemos aceptar que según el punto de vista de la persona puede aplicarlo a su vida de una o de otra manera, eso es aceptable, eso es correcto. Por ejemplo, usted y yo podemos vivir una experiencia, por decirle algo, que de repente nos metimos en un río y ahorita con la lluvia el río no estaba. Usted dice, no, pastor, yo estaba tranquilo porque yo soy un experto, yo soy casi un pez en el agua. Yo sé nadar súper bien, yo conozco otras cosas, y yo lo que hice fue aplicar la técnica de respiración, relajación, y nado sincronizado para poder salir de la situación que estás viviendo. Pero si tal vez yo no sé nadar, yo no he sido formado como rescatista, ni nada por el estilo, ni un grupo de rescate, ni nada por el estilo, que estoy jugando desesperado. Y yo he hecho la historia que yo viví, me estaba muriendo, desesperado, angustiado. Pero usted que es experto, pececito o pececita, como la pastora, usted dice, no, pero todo está relajado, todo está bien. Entonces vivimos la misma experiencia, pero los dos de puntos de vista distintos, según nuestra condición. ¿Por qué? Porque nosotros analizamos la vivencia, nosotros aceptamos lo que vivimos, lo que pasamos, según nuestra cosmovisión, según nuestro conocimiento y según nuestros sentimientos y emociones. Así que en eso puede haber variación. Está bien, es aceptable. Pero cuando usted y yo vivimos una experiencia con el Señor y vemos los milagros de Él, usted dice, mira, a mí no me venga con cuento porque eso ya yo lo he vivido. Porque decimos, si lo vivimos, nos asegura un testimonio de vida y devoción. Pero si no lo vivimos, bueno, quién sabe. Mira, le voy a decir algo que posiblemente le explote las cotufas en la cabeza. Escúchame lo que le voy a decir. Hay gente que puede venir a la iglesia. Hay gente que se puede congregar. Hay gente inclusive que Dios puede hacer milagros en su vida. Pero si no ha habido un testimonio personal, individual, del impacto de Dios en su vida, esa persona no cambia. Esa persona no es transformada. Y esa persona lo más seguro es que vuelva atrás. Y lamentablemente hemos conocido gente así. ¿Sabes por qué? Porque venía era por emoción, o actuaba por emoción, o actuaba simplemente por la circunstancia, o por lo que decían los demás, pero no porque había habido un cambio en su vida, un impacto en su vida. De hecho, según las Escrituras, los que realmente serán salvos son los que Dios haya tocado su corazón. Y en ese toque del corazón es que hay el milagro. La vivencia. Así pasó con aquel joven que Jesús sanó. Y el poco fariseo le dijeron, pero ¿cómo tú vas a estar diciendo que Jesús te sanó? Ese tipo es un impostor, ese tipo es un hijo del diablo, ese tipo no sirve, es un engañador. Mira, hermano, usted puede decir el cuento que sea, pero ese tipo me sanó y yo creo en él. Así es simple. Porque hay una evidencia real, verdadera. Ustedes pueden decir lo que quieran. Así que yo soy de lo que digo, que si usted no ha recibido un impacto de Dios, créame, se lo voy a decir, créame, es difícil que usted se mantenga en los caminos del Señor. ¿Sabes por qué? Porque no hay una evidencia personal.
No hay un testimonio real. Los testimonios de los demás nos animan, nos impactan, nos confrontan, nos ayudan, pero el personal nos cambia. El personal nos transforma. ¿Y sabes por qué la fe a través de la palabra de Dios es tan efectiva? Porque escúcheme, te tengo noticia. El Espíritu Santo se mueve a través de la palabra del Padre, de la palabra de Dios. No se mueve por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestro conocimiento o por nuestras habilidades, o simplemente por nuestros deseos o anhelos. Se mueve a través de la palabra de Dios. Y si se mueve a través de la palabra de Dios, entonces los milagros ocurren. ¿Sabe? La fe es la llave para entrar a actividades, ejercicios y prácticas de desarrollo espiritual a través de la palabra del Señor. Pero veamos algunas verdades de la fe en acción. Número 1. ¿La fe está o no está? Marcos capítulo 11, versículo 24, por favor. Marcos 11, 24 dice así: por tanto os digo que todo lo que le pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe está en el momento cuando se necesita, y si no está para el momento justo y necesario, entonces no es fe. No existe el término de que, bueno, yo tengo, más o menos tengo fe. No. O tienes o no tienes. Porque eso tiene que ver más o menos con la salvación. O somos salvos o no somos salvos, no somos medio salvos. Porque si el Señor viene hoy, no se va a ir una pierna nada más para el cielo, o un brazo, o medio cuerpo. O nos vamos completo, o no nos vamos. ¿Se entiende eso? Así pasa con la fe. O tenemos fe, o no tenemos fe. Así de simple. ¿Sabes por qué? Porque los principios de la fe son los mismos para cada cristiano en las distintas áreas por las que tengamos que cruzar de la vida. No existen 2, 3, 4, 5 principios diferentes de la fe, es uno solo. Tiene que ver con el creer, pero tiene que ver con el accionarse, pero tiene que ver con la palabra de Dios. La fe obra igual en lo espiritual como en lo físico, o sea, en el cuerpo, así como en la finanza, así como en las pruebas, así como en los momentos difíciles. Es la misma fe. No existen 2 tipos de fe, no existen 3 tipos de fe. Inclusive yo he escuchado a gente hablar de niveles de fe, porque toman el versículo que de hecho ya hablamos sobre eso. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, aumentanos la fe. Entonces, cuando hablaron acerca de eso, Jesús dice una palabra, y es lo que me impacta. Jesús no dice, bueno, si tuvieras una fe de nivel quíntuple, o de nivel séptimo, o a la segunda potencia, o de repente el estatus del nivel de fe que tenga. No, ¿sabe cómo los mata todito a Jesús? a través de la fe, de lo que crea. Le dice, si tan solo tuvieras así una como grano de mostaza. En otras palabras, Jesús le está diciendo, mira, chamo, o tiene fe o no tiene. Eso de niveles, podemos hablar, podemos predicar, podemos hablar del desarrollo de la fe, de aumentar, sí, está bien. Pero Jesús lo simplifica y le dice, chamo, o tienes o no tienes.
Después que tenemos que ponerla en práctica para desarrollarla y hacerla crecer. Sí, esa es otra cosa. Pero o hay o no hay. Se lo voy a poner de esta manera, para que me lo entienda. Cuando un hombre macho alfa y una mujer hembra femenina se juntan y tienen relaciones sexuales íntimas y ella queda embarazada por causa de la penetración del óvulo con el espermatozoide, desde allí comienza la vida. Eso ya se ha comprobado científicamente, biológicamente, y ya lo conocemos que espiritualmente funciona así también. ¡Pum! Comienza la vida. Pero ¿cuál es el tamaño? Microscopio, chiquitico. De hecho, muchas veces hay que buscarlo con ¿cómo se llama eso? Microscopio, para poderlo ver. Ya iba a decir larga vista. Para poder verlo chiquitico. De hecho, ¿usted alguna vez ha visto un espermatozoide? ¿Ve que no lo ha visto? Tampoco lo va a ver, porque eso tiene que ver otra vez en microscopio. Chiquitico. Pero eso, como penetra el óvulo, empieza a funcionar la vida y ya hay vida. Pero es chiquitico, pero hay. Más o menos la fe es igual. O hay fe o no hay fe. O hay vida o no hay vida. Solo que está chiquitico y hay que desarrollarse. Eso va creciendo, va avanzando. Ahora ve a la persona que tiene a su lado. Y dígale, tú fuiste un espermatozoide alguna vez, dile. Dile, y eres chiquitico. Y ahora mira el tamaño de que tiene. ¿Se da a entender eso que estoy hablando? Así es igual la fe. Sí, aun cuando podemos tener una fe recién nacida o recién gestada, chiquitica. Pero a medida que va pasando el tiempo, la ponemos a desarrollar, va creciendo, va avanzando y se va fortaleciendo. Y ve a la persona que tiene cerca y dile, mira cómo está este espermatozoide grandotote. Estoy aprendiendo un poquito más de biología porque ya tengo una casi bioanalista, entonces tú sabes, ¿no? Discutimos esos temas profundos. Dile a la persona que tiene cerca, dile, o tiene fe o no tiene fe. Así de simple. Y esa fe, como dije hace un momento, es aplicada en el mundo espiritual, para las cosas espirituales, es aplicada para el mundo físico, para el cuerpo, es aplicada a través de la finanza o para cualquier cosa que necesitemos fe. La Biblia dice que la fe es probada. Y eso incluye todas las áreas de la vida. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Se lo voy a traducir en la versión del pastor Levin habla hoy, 2026. El Señor necesita probar nuestra fe. Y Él permite situaciones que vivamos para probar nuestra fe. Dice, para que se pruebe como el oro con el fuego. Así que la vivencia de fuego que usted y yo estamos viviendo, y no es fuego de la manifestación del Espíritu Santo, sino es fuego de la prueba, es para ser probado. Es porque necesitamos probar nuestra fe. En otras palabras, necesitamos saber si en realidad tenemos fe o no tenemos. O hay o no hay. Que sea pequeña, que sea recién nacida, que sea recién gestada, que apenas te, tú sabes, pequeños o pocos días o minutos de vida, esa es otra cosa. Pero o hay o no hay.
Hemos conocido personas, escúcheme, que psicológicamente han sido afectadas y se creen que están embarazadas y la barriga empieza a crecerle y todo, y yo no sé qué más, y da para allá y revisa y tal, y le chequea y le dice, no, usted tendrá otra cosa, usted tendrá que se comió unas caraotas refritas con patique cochino a las 2, 3 de la mañana y le cayó mal y le infló el estómago, pero usted no está embarazada, no hay vida ahí. No. Mira, esto es tan tremendo que sabía usted que supuestamente encontraron agua, o por lo menos no necesariamente líquida, en otros planetas, tal vez en la Luna o en Marte o qué sé yo. ¿Usted sabía eso? En estos días mandaron un cohetico para la Luna un momentico a ver cómo estaba la cosa por allá. Y que ya había encontraron agua. Escúchame. Y el agua representa uno de los elementos para la vida. Qué bueno, qué emocionante, ¿verdad que sí? Pero hasta que no consigan café no nos vamos. Hay agua nada más. Escúcheme esto. La fe es parte del inicio y lo será hasta llegar al final de la vida cristiana. Porque usted y yo creemos en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario por fe. Porque usted lo vio. Usted estuvo ahí, sacrificaron a Jesús. O un familiar suyo le echó el cuento de historia de generación en generación de que vivió eso. No, ninguno de nosotros lo vimos. No creemos, solamente creemos en la palabra de Dios, que está escrito allí, que así fue que funcionó y así fue que sucedió, y en fe creemos eso. Y esa fe nos va a sostener hasta que Él venga por nosotros y nos gocemos en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Así que la fe sale a relucir en las pruebas y es purificada para que pueda ser la causa de los frutos de la esperanza. Y es probada por fuego para ser aumentada en nuestras vidas. Y sí, porque muchas veces, a veces, usted y yo necesitamos fe para pagar un pasaje. ¿A cómo está el pasaje? ¿A medio dólar, un cuarto de dólar? Vamos. En Venezuela serían como 120 bolívares, 100 bolívares, algo así. Así está el pasaje. Yo tengo años que no sé qué es esa broma, pero bueno. Entonces hay gente que necesita fe para los 100 bolívares. Que 100 bolívares más o menos ahorita, al cambio oficial, sería como el 20% de un dólar. Una quinta parte. Entonces hay gente que necesita fe para 20 centavos de dólar. Habemos otros que necesitamos fe o estamos batallando en la prueba de fe. No para 20 centavos de dólar, sino para 20 millones de dólares. ¿Sí? ¿Aló? Pero si no empezamos a creer y a actuar en fe para los 20 centavos para el pasaje, nunca Dios va a hacer el milagro para hacer grandes cosas para Él. La fe no se recibe solo por esperarla, porque sea otra cosa. No, sí, yo creo que Dios va a hacer algo. Ay, ¿qué estás haciendo? Nada, pero yo creo que Dios va a hacer algo. No, papá, eso no es fe. Ni tampoco viene solo porque le pidamos a Dios en oración, porque ese es otro error doctrinal en las enseñanzas que dice, ore, clame, y Dios lo va a hacer. Ya va. Claro que tenemos que orar, yes. Claro que tenemos que buscar el rostro de Dios, yes. Claro que tenemos que gemir y reclamar nuestra promesa, claro que yes. Pero lo estamos haciendo a través de su palabra y por medio de su voluntad o la nuestra.
Y muchos basan su doctrina, no, ore, y Dios va a hacer milagro. Sí, claro que tenemos que orar, por supuesto. Claro que yes. Te lo voy a decir en francés para que me lo entienda. Claro que oui. Claro. Sí. Pero lo que estamos pidiendo está de acuerdo a la palabra de Dios por medio de su voluntad. O la nuestra. La fe tiene su inicio cuando usted y yo escuchamos las escrituras, la palabra de Dios. Tiene su desarrollo por medio de la palabra de Dios. Se acciona a través de la palabra de Dios y su culminación es por la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y es el oír la novela de las 9. Por oír el chisme de la vecina. Por oír los políticos para ver qué es lo que vamos a hacer ahora en Venezuela. O oír los economistas para diciendo que la cosa está más difícil. No, la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Cuando usted y yo oímos la palabra de Dios, entonces nace la fe en nuestras vidas. La fe es el producto de la recepción auditiva de la voz de Dios, no de la gente. Que la gente puede hablar o a través de la voz de la gente escuchamos la voz de Dios es otra cosa, por medio de las personas. Pero tiene que ver con las escrituras, con lo que está escrito. Te lo digo de otra manera. Se aprende a oír la voz de Dios como el fruto de la palabra de Dios que se ha recibido. La fe no tiene limitaciones ni favorece alguna área de necesidad más que a otra, porque hace otra cosa. ¿Cómo tenemos fe en lo espiritual? Por ejemplo, que somos salvos. ¿Cuántos creen que son salvos? Levanten la mano porque la mano no lo veo. ¿Cuántos creen que son salvos de verdad? Que si hoy parten de la tierra se van para la eternidad con Cristo. ¿Cuántos creen eso de verdad? Entonces creemos fuertemente en eso, en que por medio de la fe somos salvos. Pero no creemos que Dios no puede sanar de una enfermedad. O no creemos que Dios nos puede prosperar. O no creemos que Dios puede restaurar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra economía. No creemos eso. Pero sí creemos que nos vamos para el cielo. ¿Aló? Entonces no existe más la fe más en lo espiritual que en lo material o en lo humano o en lo financiero. No, eso no existe, esa ecuación no existe. Esas nos las inventamos nosotros. Como que pensamos que como es en lo espiritual, ahí sí hay bastante fe. Y creemos que si el día que partamos de esta tierra, nos vamos a la eternidad con Cristo. ¿Y por qué tú crees tanto en eso? Bueno, pues yo tengo fe en eso espiritual. Y en lo físico, en lo natural, y en lo financiero no. En la salud no. ¿Aló? La fe está latente y activa en la medida en la que la palabra de Dios habita en nuestro corazón. Jesús es nuestro mejor ejemplo en la oración. Pero escúcheme, ¿cómo oró Jesús? Él oró diciendo así, Marcos capítulo 14, versículo 36. Marcos 14, 36 dice, y decía, Padre, todas las cosas son posibles para ti. En otras palabras, Señor, yo sé que tú puedes hacer todo lo que tú quieras. O sea, no hay nada imposible. Todo está en tu voluntad. Y después le dijo, si quieres, aparta de mí esta copa. En otras palabras, no me permitas vivir esto, porque yo sé que la cosa va a ser dura. Mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En otras palabras, Señor, que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad que usted y yo generalmente oramos motivados por nuestros intereses y deseos? Por ejemplo, ¿a cuánto le gustaría una camioneta nueva a 0 kilómetros del año? Y oramos, Señor, dame la camioneta. ¿Pero por qué? Porque la deseamos, porque la queremos. Y no está mal, no es pecado, no es del diablo. Está correcto, está bien, dele. Ore, clame, busque el otro de Dios, insista. Vaya para adelante. Claro que sí. Todos queremos un vehículo nuevo, 0 kilómetros, camioneta 4x4. Claro que nos gusta.
Claro que sí es. Claro que sí. Pero el detalle es que cuando Jesús hace una de las oraciones más impactantes, Él dice, Señor, me gustaría no vivir esto. Así como usted, yo le decía, Señor, me gustaría tener una camioneta nueva, 0 kilómetros. De esa, la que me gusta, de esa marca, de ese color así. Me gustaría sí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Eso lo cambia todo. Y no te quiero achicopalar tu fe. No, esa no es mi intención. Es al contrario, es hacerte reaccionar y que para que pongas los pies en la tierra, pero con la mente en el reino de los cielos. Jesús pasó por la prueba. Jesús pasó por esa copa que dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Que generalmente ese término copa hace referencia a la copa de ira. Jesús pasó por el momento difícil. Él lo vivió, Él murió en la cruz del Calvario. ¿Sabe? A nosotros nos gusta oír que podemos tener cualquier cosa cuando oramos. Ore y lo que cree vendrá. ¡Aleluya! Pero cuando Jesús oró, lo hizo con los intereses no personal, sino con los intereses de su Padre. Papá, es tu voluntad que yo tengo esta camioneta. ¿Aló? Señor, no me gustaría pasar por esta prueba, pero si es tu voluntad, Señor, yo voy tomado de tu mano. En estos días hablaba con el pastor José Luis, hijo de esta casa, pastor de la iglesia hija que tenemos en Vigirín. Saludos, besos y abrazos para todos. Con la pastora Maigualida. Y yo le comentaba sobre eso. Y yo le decía, el Señor ya nos ha hecho pasar por la prueba del hambre, de la necesidad, de la pobreza, de la falta de recursos. No ha pasado por diferentes pruebas. Y yo le decía, Señor, yo estoy orando ahora que me permita vivir la prueba difícil de $1.000.000 que venga de cualquier parte del mundo y llega a mis cuentas. Señor, permíteme vivir esa prueba. Acuérdate que usted una pruebita así. Que Señor, yo he sido un guerrero de las pruebas. Ahora permíteme vivir esa experiencia. Que venga una exagerada aumento de finanzas locamente a mi vida. Permíteme vivir esa prueba, Señor. Pero que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. ¿Aló? Así que cuando usted y yo oremos, por eso que deseamos, por eso que queremos, que no está mal, no es pecado, no es del diablo, está correcto, está bien. Claro que podemos orar por nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestra camioneta nueva o lo que sea que estamos pidiendo. Pero siempre digamos, Señor, que se haga tu voluntad sobre mi vida. Esto es lo que yo quiero. Pero pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres tú? Pregúntale, papá, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito para nuestra vida? Entonces ahí revisaremos si nuestra oración está centrada en nuestros intereses o en los intereses del Padre. ¿Aló? Número 2. La fe de Dios y para Dios. No existe otra fe. No existe una fe diferente. No existe una fe distinta. No existe una fe de otra persona o hacia otra persona. Si no, no es fe. Porque escúcheme, por favor, que esto quede claro en su vida.
La fe es de Dios y va para Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Viene de Dios la fe y la depositamos en Dios, la fe. Así que usted y yo llegamos a ser cristianos mediante el don de la fe, que de paso es inmerecido, que viene de Dios, no como resultado de algún esfuerzo, habilidad, elección sabia, acto de servicio o cualquier otro de nuestra parte. Y por eso dice que entonces la fe o la salvación viene por fe y no por cualquier cosa que usted y yo podamos hacer. Aun cuando usted y yo tenemos que hacer cosas para ser salvos, no es por las acciones, sino es por lo que creemos. Entonces la fe también establece que el Padre Eterno nunca falla. Y aquí está la cereza de la torta. Jesús nunca falla. Y aquí está la tremenda bendición. Y el Espíritu Santo nunca falla. Y aquí está lo más extraordinario de Dios para nuestras vidas. Así que si el Padre que está sentado en el trono, el Señor Jesús que está a la diestra de Dios Padre, y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros no fallan, entonces ¿por qué usted y yo vamos a fallar? Solo eso sucede si somos dirigidos por el Padre, con el poder del Hijo y por medio del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo habla, cuando el Espíritu Santo nos mueve a hacer algo, cuando el Espíritu Santo nos dice para hacer algo, tenemos que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque ellos nunca fallan. Ellos nunca se equivocan. Usted y yo, un pocotón de veces. Pero ellos no. Así que entonces la fe viene de Dios y solo la podemos depositar en Dios. Porque sin Él la fe no tiene vida, ni la capacidad de traer vida a las cosas que pidamos. Si alguno que pedimos, esperamos, no llegara a funcionar, estoy seguro que la falta está en nosotros y no en Dios. Lo he dicho en varias ocasiones. Porque usted y yo podemos pedir algo, pero de repente Dios dice: no, hijo, hija, yo tengo algo mejor para ti. Eso que estás pidiendo no es lo que yo quiero para ti. O bueno, hijo, hija, sí te lo voy a dar, pero aguántate, espérate, todavía no es el momento, todavía no es el tiempo. O hija, aquí está, porque ahora es el momento, es mi voluntad para que tú lo tengas. La fe honra la inmutabilidad de Dios, porque Dios nunca cambia. La promesa de Dios están en las Escrituras y todas ellas son inmutables. No cambian, no hay variación. Ninguna de las oraciones en fe hace cambiar a Dios de sus propósitos. Usted y yo podemos clamar, ayunar, vigilar, postrarnos de rodillas, llorar amargamente, desgarrar nuestra vestidura, bañarnos con ceniza o hacer cualquier rito posible para tratar de que Dios haga algo. Pero si Dios dice que no es su voluntad y no funciona, aunque a veces, no todo el tiempo, Dios dice: si tú no quieres hacerlo, no es mi voluntad, pero dele. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Y por eso pasan cosas en nuestras vidas que nosotros queremos hacer. Dios lo permite, no es su voluntad, pero lo permite, y nos damos el trancazo. Y salimos batuqueados. Escúcheme esto. Hablaba con una persona en estos días, y en estos días lo recordaba, donde hizo una gran inversión en una vivienda
Y él de favor me pidió para que fuera a ver la vivienda con un familiar. Pastor, vaya a ver, que usted tiene buen ojo, vaya a ver y ve el lugar y qué le parece y tal, qué sé yo, para que me dé su opinión. Bueno, ¿cómo no? Nosotros fuimos. Vimos la propiedad, yo dije, wow, esto está espectacular. Y después que le dije lo bonito, lo agradable, lo chévere que era, le dije, pero ministro, pero yo no creo que ese sea el lugar. ¿Cómo que no, pastor? Pues usted me dijo que fue. Sí, es bonita, no es negado, es chévere, agradable, bueno, pero no sé, ministro, no sé, hay algo ahí que no me cuadra. Bueno, esa persona no le prestó atención a lo que yo le dije, compró la vivienda. Escúchame, cientos de miles de dólares. Para que usted vea el nivel de, digo yo, de metí de pata. Compró la vivienda. Pasaron ahí, ¿cuánto? Como 4 años, más o menos. 3, 4, 5 años, no creo que haya pasado. Para resumirle la historia, la familia tuvo que devolver la casa prácticamente, le dieron 4 lochas por la casa, la tuvieron que amenazaron, la sacaron, eso fue un desastre. De hecho, la familia tuvo que irse del país. Me dice, pastor, me devolvieron menos de la mitad de lo que habíamos dado. ¿Me está escuchando? Y cuando él me está contando ese asunto, sí, el Espíritu Santo me recuerda, me dice, ¿te acuerdas que tú le dijiste, que yo te hablé a ti, tú le dijiste y ellos no te pararon? Y yo le dije, son cosas que no me gusta decir, pero tengo que decirlo, discúlpame, ¿vale? Pero yo te lo dije. Y no para exaltarme a mí, sino para recordarle que el Espíritu Santo le estaba advirtiendo, pero no le prestaron atención, o sea, no quisieron hacer la voluntad del Padre. Hoy, de hecho, después de haber sido conocido, famoso, de haber trabajado en buenas empresas, ganando muy bien, hoy está trabajando como taxista en otro país. Y yo no quiero denigrar a los taxistas, porque de hecho yo he taxiado, yo no tengo problema con seguir taxiando, yo no tengo bollo con eso. Pero yo le decía a él, yo no creo que sea la voluntad del Señor que ustedes se hayan ido para otro país para ir a taxiar. Te lo voy a decir en inglés para que me entiendan. O sea, hello. O sea, ¿en serio? ¿De verdad? Que la voluntad del Señor es sacarte de Venezuela para llevarte a otro país para ponerte a taxiar. ¿En serio? No se trata de taxiar, no, se trata de que eso es lo que está haciendo. ¿En serio? ¿De verdad? Dile a la persona que tiene seca, dile, el problema no es taxiar, dile. Dígaselo a alguien, dile, el problema no es taxiar. El problema es que yo no creo que esa sea la voluntad del Señor. Yo le dije, ¿qué pasó con tu vida? ¿Qué pasó con tu profesión? ¿Qué pasó con tu ministerio? ¿Qué pasó? Mira, cuando usted y yo oramos, necesitamos orar de acuerdo a las promesas de Dios. Y entonces sus verdaderos propósitos saldrán a la luz. Lo que sí hace falta en nuestras vidas es que tengamos una fe basada en Dios, en las Escrituras, para que entonces el Señor pueda cumplir su propósito en nuestras vidas. Porque créame, hermano, la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Dios usa el poder de su palabra, que se escucha, que hablamos y que declaramos, para cumplir su promesa. Y las promesas divinas son una herencia para aquel que las espera, y solo por medio de la fe perseverante el creyente la poseerá y la disfrutará. Oh, aleluya. Número 3. La fe hay que confesarla.
1 Timoteo 6:12. Primero Timoteo 6:12 dice así: pelea la buena batalla por la fe verdadera, aférrate a la verdad, a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Si ha habido una batalla campal a nivel teológico acerca de la declaración profética. Y como lo he dicho en varias ocasiones, es verdad, algunos, como dicen por ahí, se pasan de maraca, se van a los extremos. No, solamente decláralo y vendrá. No, ya va. Es verdad, tenemos que declarar proféticamente la palabra de Dios, soltarla. Solamente que mucha gente ha manipulado eso, diciendo que solamente que tú lo declaras y vendrá. Sí, porque la Biblia dice que la vida y la muerte tienen el poder de la lengua, y lo que tú declares, eso es verdad, eso es cierto, eso es real. Pero no simplemente por soltarlo o hablar algo, así sucederá. Pero sí es verdad también que la fe tenemos que declararla. Si lo que creemos, escúchame bien, lo hablamos con fe, eso es confesión. Escríbamelo ahí para que no se pierda. Lo repito. Si lo que creemos, lo declaramos, lo hablamos, lo expresamos con palabra, con fe, eso es confesión. ¿Confesión de qué? De la fe. La fe siempre toma acción en la confesión como algo real del momento. La oración dirigida hacia el Padre permite poner en práctica la fe en la confesión. La fe sin confesión o la confesión sin fe no funciona, ni aún para alcanzar el perdón ni la ayuda de Dios. Usted y yo, por ejemplo, no podremos ser salvos si primero no creemos. Pero lo segundo, tenemos que confesarlo. ¿Confesar qué? Que Jesús es nuestro Señor, que murió en la cruz de Calvario y que nos dio la vida eterna. Yo lo estoy confesando. Entonces esa confesión es la acción a través de la palabra de lo que creemos. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice así: confiésese los pecados unos a otros y oren unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Pero ¿qué pasa para poder ser sanado, restaurado, salvo y toda broma? Tenemos que confesar. Si no hay confesión, no hay resultado. De hecho, la Escritura dice que mientras callamos el pecado, nuestros huesos se envejecieron. Pero cuando lo confesamos, cuando lo declaramos, cuando lo soltamos, cuando le hablamos al Señor, decimos: Señor, perdóname por esto, por aquello, por lo otro. Entonces hay libertad, hay restauración, hay bendición. La oración y la confesión no son completas si no tienen elemento de la fe. La única manera en que la oración y la confesión del justo obre con efectividad es cuando está cargada o mezclada con la fe. Hebreos 4:2 dice: pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de lo que escucharon a Dios. No lo declararon, no lo dijeron. Escucharon y dijeron: ay, hay un Señor que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Oye, ese se llama Jesús, está bien.
pero ahí hasta ahí se quedaron. No confesaron, no lo declararon, no lo dijeron con sus labios, con su boca. La fe nunca sucede o retrocede mirando las circunstancias. La fe avanza hacia la victoria, lo que Dios ha determinado, y aún así, a pesar de las circunstancias, de las adversidades, lo declaramos y seguimos actuando en fe. Así que debemos confesarlo, debemos declararlo. Y vuelvo y repito, ¿qué declaramos? Bueno, lo que yo creo, lo que me parece, lo que a mí me gusta. No, usted y yo tenemos que declarar y es la palabra de Dios. Escrito está: mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Confiesa la palabra. Por ejemplo, confiese: yo creo que Dios habla, y lo que Dios habla yo lo creo. Confiese: yo no actúo por lo que veo, yo actúo por lo que creo. Confiese: hoy acepto la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sobre mi vida, mi familia, mi ministerio, mi finanza y mis posesiones. Confiéselo. Y usted va a empezar a ver resultados en su vida. ¿Cuánto lo creen? Número 4. La fe es la palabra en acción. 2 Corintios 1:20 dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. La versión Reina Valera dice: porque todas las promesas en Dios son sí y son amén. Lo que hace falta es que como cristianos le demos un sí de fe a la palabra de Dios. El sí a la palabra de Dios es posible cuando creemos en la palabra de Dios. Por lo tanto, creer en la palabra de Dios es una acción, pero tenemos que declarar: sí, yo lo creo, lo recibo. Declarar que la palabra de Dios para accionar la palabra de Dios. Y escúchame lo que te voy a decir, no te pierdas esto. De igual manera, creer es poner la palabra en acción. Dicho de otra forma, actuar creyendo trae los resultados para que se materialicen cuando usted y yo soltamos la palabra. Por eso, a veces hay gente que cree, escúchame esto, que cree, que tiene la fe, pero que no ve los resultados hasta que alguien con fe también suelta la palabra profética y los milagros ocurren. ¿Sabe por qué? Porque hubo una declaración o confesión. ¿Sabes por qué esto es tan efectivo? Porque Dios ya ha determinado que su palabra es fiel y verdadera. Apocalipsis 21:5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Así que si su palabra es real y verdadera, declaremos entonces su palabra que es verdad y verdadera. Jesús autorizó y canalizó la fe por medio de la palabra que habla en la oración. Jesús autorizó también la oración como una opción para pedir. Marcos 11:24 le dijo: ustedes pueden orar por cualquier cosa y crean que la han recibido y será suya. Sí, pero están orando conforme a la palabra del Señor y conforme a su voluntad. En otras palabras, Jesús le dijo: creen y me van a recibir. No excepto nada que fuera posible para realizarlo, para verlo. La fe va más allá del tiempo, de la vista, de la imaginación. Para traerlo a la realidad, la palabra de Dios tiene que ver con un sistema de actuar conforme a lo que se cree. Y número 5, la fe es la acción en la palabra de Dios. No es lo mismo poner la palabra de Dios en acción que la fe en la palabra de Dios. Santiago 1:22, por favor. Santiago 1:22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios,
tienen que ponerla en práctica. Ah, esta es otra cosa. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Hacer y actuar conforme a la palabra es obrar en fe. Es muy distinto en oír y creer que creer y hacer. Lo repito. Una cosa es oír la palabra de Dios y creer, y otra cosa es creer y hacer. Se lo voy a poner de esta manera. Si yo le hablo a usted, algunos conocerán y sabrán que en una oportunidad nosotros le cambiamos a uno de los vehículos que teníamos el cigüeñal del carro. Y algunos que no conocen nada de esa broma dicen que ¿el qué? La cigüeña, no, el cigüeñal. Algunos aquí conocen, como la pastora conoce esas cosas ya, casi una técnica automotriz. Después de 30 y casi 2 años, conmigo algo tuvo que haber aprendido, ¿eh? Pero si yo vengo y no solamente le hablo del cigüeñal, sino que le traigo una foto del cigüeñal y le pongo ahí la foto del cigüeñal, entonces usted ve el cigüeñal y dice, ah, es una broma que está torcida, un tubo todo torcido ahí. Pero si no solamente le muestro la foto, sino si yo traigo un cigüeñal y se lo enseño, y tú dices, hermoso, pero y mira cómo pesa. Pero no solamente le enseño el cigüeñal, sino le digo, vamos para que usted vea dónde va, en qué parte va y qué hace y cómo funciona. Entonces usted dice, ah, pero si yo no solamente yo voy y le meto el video de cómo funciona, sino que yo voy a un motor y le digo, vamos a armar un motor para que usted vea cómo va el cigüeñal, cómo lo tenemos que apretar. Entonces usted ve el video y dice cómo funciona y cómo es. Así sucede en la palabra. La palabra de Dios, muchos la escuchan, creen, pero no saben qué es eso. Porque le dicen cigüeñal y está pensando la cigüeña. La cigüeña. ¿Aló? No, sí, yo creo en el cigüeñal. Sí, ¿qué es eso? No tengo idea, pero tremendo el cigüeñal, ¿oyó? Buenísimo el cigüeñal. Es más, tengo ganas de agarrar un cigüeñal y ponerlo en el centro de la sala de la casa, porque es bonito el cigüeñal. Es más, me gusta el cigüeñal. Es más, yo pienso que debería agarrar un cigüeñal y ponérmelo en el cuello con la cadena o como llavero. Porque es tremendo el cigüeñal. Entonces empezamos a hacer cosas con el cigüeñal que no tenemos ni idea de lo que es el cigüeñal, para qué funciona, cómo funciona, para qué sirve. ¿Aló? ¿Me voy a entender? Así mismo sucede con la palabra de Dios. Muchos la escuchan, la creen, pero no saben ni para qué sirve, ni cómo funciona. ¡Aló! Yo sé que se le está explotando las cotufas en la cabeza, ¿sí? Así que hay que hacer y actuar conforme a la palabra, que es obra en fe. Es muy distinto oír y creer que creer y hacer. La palabra en acción te produce fe y la fe te produce acción en la palabra. Este ejemplo bíblico de Santiago es semejante al estudiante que solo aprende lo teórico, como por ejemplo el cigüeñal. Yo le puedo buscar una cigüeñal, una foto de cigüeñal. Pero yo tengo un cigüeñal por ahí. Quería buscarlo por ahí, Carlos, para que vean, nada más le tomen el peso del cigüeñal. Es como aquel estudiante que recibe lo teórico, pero nunca lo practicó. No sabe cómo funciona, no sabe para qué sirve, no sabe cuánto pesa. Entonces dice, el cigüeñal es bonito, yo lo voy a usar de zarcillo. Porque me gusta el cigüeñal. Bueno, póngase un cigüeñal de zarcillo, no hay problema. El creyente en fe actuará en fe. Después de todo, el énfasis del apóstol es que la fe sin obra está muerta. Santiago 2:26. Así como el cuerpo sin alimento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta.
no sirve para nada. La incredulidad está al lado contrario de la fe y de la palabra de Dios, lo cual es negativo. Es mucho más adverso que alguno que dice creer la palabra, no ponga en acción la palabra de Dios por medio de su fe. Y por ejemplo, Salmo 107, versículos 1 y 2, que dice así: da gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario. En otras palabras, el salmista nos está diciendo: chamo, tú sientas o no sientas nada, algo especial, sientas un corrientazo, un frío, un calorcito, un electrocutamiento o lo que sea, o no sientas nada, tú tienes que declarar la palabra de Dios. Tienes que exaltarlo, tienes que adorarlo, tienes que alabarlo, tienes que honrarlo, tienes que obedecerlo. ¿Sientas algo o no sientas nada? Porque cuando salimos de reuniones como esta, ay, hoy el servicio estuvo chimbo, no sentí nada. Bueno, te hago una pregunta. Esta reunión que hacemos, este culto, este servicio, no lo hacemos para ti, ni para mí, lo hacemos para el Señor. Y tal vez usted no sienta nada, pero hay otros que están siendo llenos del fuego del Espíritu Santo. Y dice: ¡wow! Estuvo tremendo. ¿Por qué? Porque según la expectativa, según el pensamiento, según la conmovisión que tengamos, según los sentimientos, las emociones, según la disposición. Yo hablaba la semana pasada. ¿Sabe cuál fue la diferencia del milagro de la mujer aquella que tenía el flujo de sangre? La fe, la acción que tuvo, porque muchos lo abrazaban a Jesús, muchos lo besaban, muchos lo tocaban, pero no sucedió nada. Pero hubo una que el borde del manto tocó y recibió el milagro. Entonces ella sí sintió, los demás no sintieron nada, que estaban allí. ¿Aló? Entonces el problema no es el pastor, no es el predicador, no es la alabanza, no es el director de la alabanza, la adoración, no, el problema eres tú, o soy yo. ¿Aló? Ay, yo no sentí nada hoy en el servicio, estuvo frío. Bueno, yo creo que el frío estás tú. Bueno, frío sí está haciendo hoy. Está el clima fresquito con lluvia y todo, y este aire que está, bueno, poderoso. Así que hoy podemos decir con propiedad: el servicio hoy estuvo frío. Claro, no, como 17 grados, 15 grados aquí en esta broma aquí adentro. Escúchame, el asunto es que usted sienta o no sienta, usted tenemos que adorarlo. Lo mires o no lo mires, hay que adorarlo. Sintamos el corrientazo o no sintamos nada, hay que adorarlo. Porque debemos entender que usted y yo adoramos al Señor no por emociones, no por sentimientos, no por lo que sentimos, sino que lo adoramos porque la Escritura dice que lo tenemos que alabar y punto. ¡Aló! Yo me imagino que unos que no estaban sintiendo nada, ni papita, era Pablo y Sila cuando estaban en la cárcel, ¿se acuerdan? Ya hemos hablado de eso. Te aseguro que eso no sentía ni corrientazo, ni el frío, ni el calor. Yo no sé. Ellos no sentían nada. Pero ellos decidieron, a pesar de que estaban presos en la última cárcel, lo más profundo, ellos decidieron adorar. Y ocurrió el milagro. ¿Sabe? Muchas influencias vendrán para decirte lo contrario y para sembrar duda en tu corazón. Y he escuchado gente, hasta ahora no lo he escuchado gente de nuestra congregación que se ha ido, pero sí de otra. No, que yo me fui a esa iglesia porque ahí no se siente nada. Gracias a Dios aquí por lo menos ustedes sienten que son un corrientazo porque hay unos cables pelados por ahí. No, mentira, cables pelados. Escúcheme, porque aquí Dios se manifiesta. Pero sí, hay lugares donde un poquito más pasivo, un poquito no tan emocional, de repente un poquito más tranquilito. Inclusive hasta las canciones que se utilizan no son de alabanza, oración y júbilo como nosotros, sino de repente es una canción un poquito más como... Y el único instrumento que tiene es un órgano de los años 40 por allá.
Y usted dice, no siento nada. Pero esto no se trata de sentir. Así que alabemos al Señor y confesemos su bondad y establezcamos su misericordia a nuestro lado. Confesemos con propiedad su palabra para que podamos ser redimidos, cambiados, transformados y que podamos recibir los milagros que Él tiene listos para entregárnoslos a nosotros. Póngase de pie, por favor. Escuche esto. La fe se hace visible por medio de las acciones. Dios espera vernos accionar en fe y poner en práctica su palabra. Además, la fe trabaja en la acción de la palabra. Primero en el pensamiento y después en la práctica eficaz de la oración. No olvidemos que la palabra es la verdad. Tomemos esa verdad hoy, llevémosla frente del Señor y digamos, Señor, yo te creo a ti. Te voy a regalar una perla de sabiduría. Juan capítulo 11, versículo 40 dice así. Jesús dijo, no fue cualquier loquito que lo dijo, no fue Pablo, que fue un pecador, desgraciado sin vergüenza, no fue David, que fue un asesino, un violador, todo aquello, no fue Salomón, que fue uno de los hombres más sabios y ricos del mundo, pero también se echó sus pelones, no, fue el mismo Jesús. Dios Hijo que hizo esa declaración. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuánto creen? Si usted cree, levante sus manos al cielo por un momento. Solo si usted cree. Levanta tus manos al cielo si usted cree. Escúcheme esto. No esperemos que algo suceda para empezar a actuar. Al contrario, actuemos en fe antes que las cosas sucedan. Y lo que creamos vendrá a la luz. Vendrá a la verdad. Escuche esto. Para nosotros, la sanidad, por ejemplo, no es una promesa. Lo he dicho en varias ocasiones. Esa es una promesa para los impíos. Sino para nosotros es un hecho real de la redención de Jesús en nosotros. Cuando lo que creemos lo confesamos como lo que es una realidad, entonces alcanzaremos lo que creemos. Y hoy tenemos garantizado todos los beneficios que nos corresponde por la fe en acción y obediencia a Jesucristo, obediencia al Padre por medio de Jesucristo. La verdadera fe conforme a la Biblia simplemente dice lo que somos, y es así como la Biblia lo dice, lo que debemos creer y actuar en fe en todos los niveles o áreas de nuestra vida. Es fe, es actuar y es creer que el Señor va a hacer algo. ¿Usted lo cree? Pero pida conforme a su palabra. Y el Señor me dijo que te declarara algo en esta mañana y te dijera, hoy, en este momento, haz una oración en fe y pide el milagro que tú necesitas. Sea el negocio, sea la salud, sea el matrimonio, sea la finanza, sea, no sé, salvación de un familiar. Pide en fe ahora, ahora. Tú que estás aquí, tú que me ves por las redes sociales, pide ahora en fe. Haz una declaración de fe, suelta, Señor. Mira esta situación, Padre, mira aquello, mira lo otro. Señor, gracias porque tú puedes hacer milagro. Gracias porque tú puedes hacer el Señor, yo lo creo. Pero al final de esa oración dice, Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga conforme a tus propósitos. Hágalo de esa manera.
Oh, la maquere beshia en el solama. Levanta tus manos y adora y haz la declaración de fe que tú quieres hacer en este tiempo. Vamos, hazlo, hazlo. Dios hará el milagro extraordinario. Aleluya, aleluya. Yo lo creo, Señor. Poderoso Rey. Padre, creemos que tú puedes hacer el milagro.